Gracias, Dios, porque estás en medio de tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ahora habla a tu pueblo a través de tu palabra. Dirígenos a través de tu palabra. Llénanos de ella, Señor. Que tu palabra sea un pan con la vitamina que necesita el alma de cada uno que está aquí hoy, Padre. En el nombre de Jesús, que nos podamos nutrir por tu palabra en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Damos gloria y honra al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Qué bueno es estar en su casa. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 6. Y hoy terminamos la temática de Eliseo. Como mencionamos en la oración, tenemos a un grupo de jóvenes en Tampa Bay. Seguimos orando para que la noche de hoy, mañana y viernes sean impactados por la presencia de Dios en ese lugar y que lleguen edificados y lleguen tan avivados que aviven el resto de la congregación, pero podemos ver en cada uno de ellos. Amén. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo les pido al Señor. En el día de hoy, esta mañana, ellos salieron hacia allá y han estado mandando fotos, llegaron temprano al servicio. Sé que se están gozando en el Señor. Pero también nosotros estamos aquí anhelando recibir del Señor. Amén. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 6. Al final haremos una cadena de oración. Vamos a ver varias citas bíblicas. ¿Okay? Vamos a empezar con los versos 8 al 12. Hemos estado viendo la mano de Dios obrando a través de Eliseo. A través de Eliseo. Y en este caso, estamos viendo cómo la mano de Dios ayudó a Eliseo a enfrentar oposición. Podemos comenzar ahí, antes de leer la cita bíblica. ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado algún tipo de oposición? Oposición cuando usted tal vez era estudiante en la escuela, alguien que por alguna razón decidió que usted le caiga mal, ¿verdad? O en sus empleos, alguien que decidió que usted le caiga mal y no estaban cómodos con la idea de que usted esté ahí. Desafortunadamente, en el ambiente de iglesia hay gente carnal, se deja dirigir más por la carne que por el espíritu, y a veces vemos oposición dentro de los hermanos, no los espirituales, los carnales. Porque la oposición, la discordia, las enemistades son obras de la carne. En una ocasión, un joven me decía, yo no fue aquí, yo era pastor de jóvenes, y me dijo: yo no vuelvo a hablar con ese joven de la iglesia, yo mantengo distancia de él, yo necesito sanarme, yo no puedo lidiar así, yo no puedo brigar con él, tiene que mantener distancia. Yo trabajo en este ministerio y el otro en el otro. Y yo dije, esas son las obras de la carne. ¿Sabes? No está siendo dirigido por el Espíritu. Porque el fruto del Espíritu y nuestra salvación nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Cuando la Biblia nos dice que somos adoptados, ¿verdad? Somos adoptados. Cada uno de nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Eso es uno de los adjetivos de nuestra salvación. Cuando yo doy la clase de bautismo, hay una clase que yo hablo de los adjetivos que describen nuestra salvación. Y uno de ellos es que somos adoptados. Yo he sido tomado del montón del mundo y he sido adoptado como hijo y coheredero con Cristo. Amén. Eso es ser adoptado. Entonces, la cita bíblica en Gálatas que nos habla de la adopción nos dice: y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, porque hemos sido reconciliados con el Padre. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, había enemistad, había una separación. ¿Qué era lo que causaba separación? El pecado. Pero cuando usted entrega su vida al Señor, esa barrera del pecado que causaba separación entre Dios y usted es rota, y ahora estamos en paz con Dios.
Por eso no tememos los tiempos finales, porque el día que estemos delante del Señor, Romanos 5:1 me dice que tenemos paz para con Dios. O sea, no tenemos que rendir cuentas, ¿verdad? Por a quién servimos y en quién hemos creído. Así que debemos de darle gracias al Señor de que en el día de hoy yo me puedo ir a mi casa tranquilo, pude llegar a la iglesia tranquilo, porque hay paz entre Dios, entre mi Creador y yo, que soy su creación, a través del Señor Jesucristo. Nos toca a nosotros la reconciliación. Eliseo está enfrentando oposición. Israel está enfrentando oposición. Y ahí vamos en el verso 8 de Segunda de Reyes, capítulo 6, que dice: tenía el rey de Siria, seguimos viendo a Siria como un enemigo de Israel, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Este verso aquí está describiendo a un hombre enemigo de Israel, a un rey que quiere hacerle guerra a Israel, y está hablando con sus consiervos de cómo van a atacar en secreto, sin esperárselo Israel, por dónde van a atacar. En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Estamos viendo la oposición haciendo un plan secreto. Si usted ha prestado atención a las noticias internacionales, hemos visto que mientras usted y yo estamos viviendo, trabajando, congregándonos, sirviendo al Señor, pasando el verano con sus familiares, han comenzado a salir noticias donde estamos viendo cómo nuestra nación planificó en secreto, aunque en inglés le llaman unos leaks, ¿verdad? A las noticias, cuando sale alguna noticia de que algo parece que puede que suceda, y salieron noticias diciendo algo puede que suceda, es eminente, y luego vimos un ataque secreto que se llevó a cabo, y luego vimos un país en oposición con otro que también llevó a cabo otro plan secreto, y estamos viendo cómo nos enteramos, ¿verdad?, de planes secretos. Desde la antigüedad vemos esta idea de planificar en secreto lo que vamos a hacer hasta que sea manifiesto. El rey de Siria está planificando en secreto atacar a Israel. Y el varón de Dios, ¿quién es el varón de Dios que hemos estado estudiando? Eliseo envió a decirle al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. ¿Quién le dijo a Eliseo del ataque secreto de los sirios? Dios. Exacto. El varón de Dios. Mire el adjetivo de Eliseo, que lo tengo en mis notas ahí, rápido lo subrayé. Describe a Eliseo como el varón de Dios. Qué lindo sería que usted y yo, ¿verdad?, los que están a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestra iglesia, pueda decir: este es un varón de Dios. Y esta hermana es verdaderamente una mujer de Dios. Como hablábamos unos domingos atrás, Enoc se conocía porque caminaba con Dios. Así lo dice la Escritura. Y qué lindo sería que la gente nos respete a cada uno de nosotros por nuestro andar con el Señor. Que admiren nuestra fe, que admiren nuestro caminar y cómo somos fieles al Señor. Eliseo es descrito aquí como el varón de Dios, un hombre que conocía a Dios y que Dios lo conocía a él. Estamos viendo la oposición haciendo un plan en secreto, pero Eliseo, el hombre de Dios, dirigido por Dios mismo, ¿qué sucede? Sacó a la luz el plan del enemigo. Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Esto es lo importante. Esto es lo importante. Eliseo es un varón de Dios.
Dios le muestra a Eliseo lo que el enemigo está planificando en secreto. El rey tiene el consejo del profeta en su oído. La silla de influencia la tenía Eliseo. Y qué bueno que siguió el consejo de Eliseo, porque le dijo, no vayas a tal campamento para que te cuides, porque ahí está el enemigo planificando, ¿verdad? Atraparte o que caigas en una trampa. Y el rey de Israel hizo como esa voz. Nosotros tenemos que ver el consejo que recibimos, de quién lo recibimos y qué hacemos con los consejos que nosotros recibimos. Hay consejos buenos, pero pídale guianza al Señor en el momento de escuchar el consejo. Si usted viene a ver los tres hermanos de Job, los amigos de Job, los tres amigos de Job eran buenos amigos de él, eran buenos compañeros de él, se podía jugar pickleball con ellos, se podía almorzar con ellos, y lo que dijeron tal vez no sonaba tan mal, sonaba bien, pero no era lo que necesitaba. Aún un buen consejo tal vez no es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que ver en nuestra vida el consejo que nosotros aceptamos, y todo consejo debe de ir de acuerdo con la palabra del Señor. Amén. Entonces el rey hizo a fin de cuidarse, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. O sea, él dijo, aquí hay un espía, aquí hay alguien escondido que está mandando inteligencia e información al otro país. Él quería saber quién era parte de la silla de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Es que hay un varón de Dios allí que le revela todo esto, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Mientras tú estás aquí planificando en secreto, allá en Israel hay un varón de Dios, hay un profeta de Dios, a quien Dios le está revelando todo lo que tú estás planificando y maquinando contra el pueblo de Dios. Gloria a Dios, sí. Alabe a Dios conmigo por eso, porque nuestro Dios, que estamos caminando con Él, nos ha de mostrar la forma en la cual el enemigo va a querer atacar nuestras casas, nuestras familias y aún nuestra iglesia. Y cuando somos un pueblo de oración, cuando somos un pueblo que busca a Dios, como anhelamos hacerlo esta noche, usted va a ver que Dios le mostrará el campo por el cual el enemigo quiere entrar, para usted entonces ser como el rey de Israel y cuidarse de caer en las trampas y en las acechanzas que el enemigo quiere hacer con usted y con su casa. Pero usted tiene que creer en ese don de ciencia. El don de ciencia es un don del Espíritu Santo, donde Dios revela a través del Espíritu Santo lo que está oculto, lo que yo tal vez no puedo ver. En el caso del rey de Siria, él creía que había un espía. Yo quiero decirte, mientras la oposición necesita espías, tú lo que necesitas es al Espíritu Santo. Amén. ¿Okay? Mientras la oposición necesita espías para saber lo que pasa, usted lo que necesita es al Espíritu Santo. Amén. No es un espía lo que hay en Israel, lo que hay aquí es que está el Espíritu Santo del lado de ellos. Y el Espíritu Santo revela. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos aconseja. El Espíritu Santo nos deja ver cómo es que el enemigo nos quiere atacar a cada uno de nosotros. Entienda que aún su vida y la mía está en medio de una guerra espiritual. Estamos dentro de una guerra espiritual. Hay una oposición contra su casa, contra nuestra iglesia, contra sus hijos, contra su matrimonio. Fuerzas del enemigo. Que el Señor los reprenda. Nosotros en nuestra vida, en su trabajo, puede pasar que alguien le dice, vete y averigua qué es lo que está haciendo él. Averigua cómo es que tiene tanto éxito con los clientes. Averíguate cómo es que cada vez sigue siendo promovido. ¿Qué es lo que está haciendo para nosotros aprender?
¿Ves? El enemigo necesita espías. Pero yo no necesito espías. Yo lo que necesito es al Espíritu Santo. Amén. Entonces, si usted es de esa persona que tiene que enviar a otra persona a preguntarle a un fulano para después de averiguarlo, pues entonces usted es el espía. Y el que es espía no cree en el Espíritu Santo. ¿Está viendo esto? No somos guiados por el Espíritu Santo cuando tenemos que enviar a alguien a averiguar algo que usted necesita saber para tal vez tener algún tipo de ventaja. So, podemos ver aquí que hay un varón de Dios, hay un enemigo, hay una guerra que se desata, hay planes secretos ocultos, pero el enemigo necesitará un espía para ver qué es lo que está pasando. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo que revela todas las cosas. Y en la iglesia primitiva, cuando usted lee el libro de los Hechos, esto lo podemos ver. Cómo el Espíritu Santo dirigía a los apóstoles a separar para el ministerio a Pablo, a Bernabé. Cómo el Espíritu Santo los dirigía a la hora de seleccionar diáconos para la iglesia. Cómo le mostraba dónde estaba el pecado. Lo que vemos con Ananías y Zafira es algo impresionante. Pero todo eso lo hace no un espía que manda a averiguar y después a informarle al líder de la iglesia: mira, había fulano allá. No hace falta un espía. Lo que hace falta aquí es el Espíritu Santo. Amén. Porque el espía solo abre la puerta para que haya bochinche, para acusaciones erróneas. Y la palabra me enseña que todas las cosas salen a la luz. ¿Y quién lo trae a la luz? El Espíritu Santo, que es el mejor de los espías que hay. Y no es espía, es que está en todo lugar, porque Él es omnipresente. Amén. ¿Cuántos creen en un Dios poderoso? Así que mientras la oposición en tu vida necesita espías, tú mantente guiado por el Espíritu Santo. Entendamos que hay un enemigo, que hay pruebas, que hay tentaciones y que hay pecados dentro de lo que es una batalla espiritual. Y aquí el expositor lo explica de una manera muy linda. Voy a prácticamente leer un poquito porque de verdad que me gustó esta sección, que dice: en cuanto al enemigo, se nos dice que él es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. También sabemos que el diablo maquina en nuestra contra. Efesios 6:11. Pero la Biblia también dice que resistamos al diablo y éste huirá de nosotros. Esto lo vemos en Santiago 4:7. Aquí estamos viendo tres verdades. Es mentiroso y es padre de mentira en Juan 8:44. Todo lo que puede decirme el enemigo dentro de una guerra espiritual es una mentira que yo tengo que rechazar y aceptar, más grande aún, la verdad de la palabra del Señor. Porque es así que es verdad. Amén. Lo que pasa es que las mentiras del enemigo pueden ser tan creíbles que vienen opacadas de verdades. Pero la realidad es que siguen siendo mentiras. Y maquina en nuestra contra. Efesios 6:11. Pero Santiago 4:7 nos dice que debemos de resistir al diablo y de nosotros huirá. Resistir significa que yo no voy a mover mis pies. ¿Ok? Usted puede esquivar. Esquive con la cabeza de la cadera para arriba, pero no mueva sus pies. Porque si usted mueve sus pies, sale de la postura. Porque ¿qué es lo que quiere nuestro adversario? Sacarnos de nuestra postura en Cristo. Aprenda a esquivar. Aprenda. Échese abajo. Pero mis pies están firmes en la roca que es Cristo. Amén. No seré removido. Amén. Y sabemos su destino final. Apocalipsis 20:10 dice que el diablo será arrojado al lago de fuego. Por lo tanto, es un enemigo en una guerra espiritual que ya está vencido y destinado para el lago de fuego. ¿Usted sabía eso? En medio de nuestros ataques, en medio de nuestras guerras, en medio de nuestras batallas, sepa que ya el destino de él está profetizado y alineado y apuntado en las Escrituras. Apocalipsis 20:10. Será arrojado al lago de fuego. Es el primero que va al lago de fuego. Y nosotros que estamos en Cristo ya tenemos un destino de estar, ¿verdad?, para siempre con el Señor. Así que usted recuérdese, por favor, en medio de su lucha y su batalla, cuál es su destino final. Mi destino final es cielo nuevo
tierra nueva y una morada en la nueva Jerusalén que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Ese es mi destino. Hoy puede que usted se sienta tan derribado, tan derrotado, que se está cayendo, que estoy tan débil, pero mi destino final es una morada, cielo nuevo, tierra nueva y la nueva Jerusalén. Y el que me está atacando terminará mientras yo esté bajo un cielo nuevo, tierra nueva, en la nueva Jerusalén, estará en el lago de fuego. Así que use ese destino final para mantenerse parado firme y para contrarrestar todo tipo de ataque que pueda venir a su vida. Amén. En cuanto a las pruebas, la Biblia dice que Dios sabe cómo rescatarnos de nuestras pruebas. Segunda de Pedro 2:9. Dios sabe cómo rescatarnos de nuestras pruebas. También se nos dice que servir al Señor muchas veces implicará pasar por pruebas. Esto lo vemos en Hechos 20:19. Usted puede salirse de una, pero prepárese para la próxima. Porque mientras caminamos en esta vida, seremos, ¿verdad?, propensos a ataques y estaremos pasando por pruebas. Pero cada prueba traerá a mi vida la victoria por parte del Señor. Y las pruebas suelen ayudarnos a madurar en el Señor. Santiago 1, del 2 al 4. No se trata de vencerla solamente. Es bueno cuando usted vence sus pruebas, pero se supone que a lo largo de ese camino usted es una persona ahora más sabia. Usted es una persona más equipada en la palabra del Señor, o más equipado en la oración, o una persona más experta en el ayuno por causa de eso. ¿Usted me está entendiendo? Todas las pruebas en mi vida me deben de llevar a una relación mayor y más profunda en el Señor y a raíces más gruesas en mi fundamento con el Señor. Si no, no vamos a salir de las pruebas. Si no es así, si no aprende y no crecemos de ellas, no podremos salir de ellas. En cuanto a las tentaciones, Dios nos dice que pueden ser causadas por nuestros propios malos deseos. Santiago 1:14, por nuestros propios malos deseos. Dios no me tienta, Él me prueba, pero no me tienta. El tentador es el enemigo. También podemos ser tentados por el diablo, como vemos en Mateo capítulo 4:1. Y nuestro adversario anda rodando como un león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Estas son nuestras posturas dentro de una guerra espiritual. Yo tengo que saber cómo es que el enemigo va a querer atacarme. Además sabemos que podemos resistir la tentación y que Dios nos ofrecerá siempre la salida, la forma de escapar de cada una de nuestras tentaciones. A veces la gente que tiene luchas y batallas en su carne están tan saturados de la carne en medio de una tentación que tal vez están ciegos a la salida que el Señor trae. Pero Dios siempre da salida a todas las tentaciones. A mí me impacta cuando pienso en esto de la salida de las tentaciones. Yo pienso en José. José estaba en casa de Potifar y la esposa de Potifar lo sedujo. Ella estaba interesada en él físicamente. Dice que él corrió desnudo. Yo no sé si fue que ella le jaló la ropa, pero el hombre estaba en medio de una tentación. Pero supo salir, aunque en vergüenza, aunque sin ropa, para que usted vea que uno lucha con la tentación. Me estoy dando a entender. Él luchaba con su tentación de tal forma que hubo un momento que, espérate, antes de cruzar de un punto que no voy a poder volver de él, decidió huir desnudo. Y yo creo que nosotros debemos de huir aún así, si tenemos que hacerlo, porque el Señor de todo tipo de tentación siempre proveerá la salida para cada uno de nosotros. Y en cuanto al pecado, Dios nos dice que todos somos pecadores. Romanos 3:23. También nos dice que el pecado lleva a la muerte. Romanos 6:23. Y nos advierte que no permitamos que el pecado nos domine. Romanos 6:12. O sea, yo soy pecador. Romanos 3:23. El pecado me llevará a la muerte. Romanos 6:23. No me debo de dejar dominar por el pecado en mi vida. Romanos 6:12.
Finalmente, Dios nos ha revelado que Él perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad si nos confesamos delante de Él. Eso es 1 de Juan 1:9. Ahí está la salida. El punto para llegar a la victoria sobre la guerra espiritual es que yo confiese mis pecados delante del Señor para que Él me pueda limpiar. ¿Sabe? No se puede limpiar un cuarto si no se sabe que está sucio. No se puede limpiar la ropa si no vemos que está sucia, que tiene mal olor. Y en el Señor es igual. Nosotros tenemos que venir delante de Él en nuestra humillación y confesarnos delante de Él para recibir de Él su perdón y la limpieza que nuestra alma tanto necesita. ¿Cuánto el Señor ha limpiado? Denle gracias al Señor por eso. Así que en el verso 15 vemos que ahora no tan solo sabemos que hay un varón de Dios, hay un Eliseo que Dios le muestra lo oculto, lo que el enemigo está planificando. Y yo no sé usted, pero eso a mí me motiva a buscar más de Dios. Señor, qué tremendo que Eliseo allá en Samaria, allá en Israel, desde allá pudo percibir que venía un ataque. Mi papá, ustedes lo han conocido, mi papá es así. Mi papá tiene unas cosas que yo digo, wow. Yo me acuerdo una vez en casa, que estábamos todos en casa, y papi dijo, se puso de pie en la mesa y dijo, viene muerte a la familia. Y se fue a orar. Y el día después, en 24 horas, la llamada de una partida de un familiar. O sea, si nosotros supiésemos, ¿verdad? Que así como Eliseo, si buscamos a Dios de tal magnitud y anhelamos al Espíritu Santo y sus dones, nosotros pudiésemos prepararnos. Mira, y ahora que yo estoy más maduro en el Señor y he crecido más en el Señor, ahora entiendo por qué el Señor permitió aquello en casa aquel día. Porque la tragedia hubiese sido más fuerte si sonaba el teléfono de momento diciendo hay muerte en la familia. Pero el día anterior Dios le habló a la familia para decirle viene una tragedia. ¿Qué sucede? Ya uno está más alerta y estoy más preparado para recibir una mala noticia. Por eso vamos a buscar a Dios. Vamos a pagar el precio en oración y en ayuno para conocer al Espíritu Santo de tal forma que el Espíritu Santo nos muestre lo que ha de venir. ¿Cuántos creen eso conmigo aquí hoy? Esto es bíblico, es mucho más que enseñanzas denominacionales del Espíritu Santo. La palabra me enseña que el hombre y la mujer de Dios, llena de Él, Dios le ha de mostrar su voluntad y aún nos mostrará cuando venga el mal de camino a nosotros, para nosotros posicionarnos mejor, para tener una gran victoria, porque eso es lo que pasa aquí con Israel a través de Eliseo. Israel ahora estaba más posicionado y más ready, más listo para tener victoria. ¿Cuántos quieren eso para su casa? Así que vamos a buscar a Dios, vamos a decirle, Señor, muéstrame, guíame, que yo conozca tu voz, que yo conozca la dirección del Espíritu Santo, que yo crezca y que yo pueda madurar en el Señor de tal forma, Señor, que yo sepa cuál es tu voluntad y qué es lo que tú vas a hacer para prepararme para la victoria que tú quieres darme. Segunda de Reyes 6, en el verso 15, continuamos. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Porque ahora el rey de Siria no está contento. Porque ahora hay que atacar a Eliseo. Porque Eliseo es el siervo de Dios, el hombre de Dios, que Dios está usando para revelar todo lo que en secreto, allá en el Situation Room de Siria, ¿verdad? Lo que entienden ese término, en la Casa Blanca hay un cuarto que se llama el Situation Room, el cuarto de situaciones. Ahí es donde se reúne el presidente, todo su gabinete, todos los generales del ejército, y ahí es donde en secreto planifican estos momentos que vimos como en esta semana. Allá en Siria estaban reunidos planificando contra Israel, y Dios le hablaba a su siervo en Israel sobre lo que estaban planificando en Siria. Ahora el blanco del ataque del rey de Siria, ¿quién? Eliseo. Porque si capturamos a Eliseo, Israel no va a tener esa dirección. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. O sea, donde está Eliseo ahora,
hay un ataque de los sirios. Y Eliseo y su siervo están ¿qué? Están rodeados de la oposición. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Ahora no está diciéndole al ejército de Israel, no está yendo al rey, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién era el hombre de guerra? El rey de Israel. No era Eliseo. Eliseo era el varón de Dios, era el que aconsejaba al rey. Pero ahora le está diciendo: ¿qué haremos? Y oró Eliseo. Eliseo ve al criado en ese estrés, en esa ansiedad, en esa preocupación, porque él se vio rodeado de toda la oposición. Tal vez no tenía un cuchillo, no tenía una pistola, no tenía una forma de defenderse, no tenía una forma, ¿verdad?, ni entrenado en batalla. Pero le dice a Eliseo: ¿qué haremos? Y mira lo que hace Eliseo en el verso 11: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Porque en el verso 16 le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esa fue la contesta. El siervo de Eliseo y Eliseo pueden ver que están rodeados de caballos y de carros de Siria. El siervo le dice: ¿qué haremos? Y Eliseo le dice: más grande es el que está con nosotros que el que está en contra. Para los que a veces nos escuchan a los predicadores diciendo esto y no saben a qué se refieren, ahí está la cita bíblica donde lo podemos ver. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero Eliseo entendía que su siervo no podía ver eso. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. El siervo no podía ver lo que estaba viendo Eliseo. ¿Será eso posible? ¿Será eso posible que en medio de la congregación, en medio de la iglesia, hay algunos que ven y otros que no ven? ¿Será que dentro de la iglesia hay gente que puede ver cómo Dios está obrando en una vida y otros están completamente ciegos a lo que Dios está haciendo? ¿Será posible que la palabra de Dios predicada está tocando un corazón y sabemos que Dios está y la llama del Espíritu Santo está trabajando en vidas, y hay otras vidas que no pueden ver lo que Dios está haciendo? Él dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice la Biblia que después que Eliseo oró por el siervo para que pudiera ver, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es poderoso, poderoso. O sea, están en un valle y el valle está rodeado de carros de los sirios. Pero por encima de todo eso había un cuidado y había un ejército mayor y superior. Había un ejército celestial para defender a Eliseo, y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué quiero decirte, iglesia? Que si somos hombres y mujeres de Dios, varones y mujeres de Dios, yo no dudo que hay un ejército celestial rodeándonos a cada uno de nosotros. Eso es para motivarte a doblar más rodillas. Eso es para motivarte a una vida de altar mayor en tu diario vivir. ¿Por qué? Porque más grandes son los que están con nosotros que los que están en el mundo. En estos días podemos ver lo que está pasando en el mundo, podemos ver la oposición, podemos escuchar naciones también decir muerte a los Estados Unidos, muerte a Israel, pero más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Más somos nosotros en la tierra, la iglesia del Señor Jesucristo, que las tinieblas. Más poderosa es, aunque seamos menos en cantidad. En la Biblia usted va a ver el término, especialmente en el Antiguo Testamento, y aún lo vemos en el Nuevo Testamento, el remanente fiel. Cuando habla de Elías, ¿verdad? Y voy a estar hablando de esto pronto. Elías en un momento está llorando, está clamando: es que nadie te sirve, solo yo quedé. Y Dios, alentando a Elías, le dice: yo tengo un remanente fiel. Todavía quedan unos cuantos, y esos son el remanente fiel. ¿Usted sabe quién es el remanente fiel en estos tiempos? La iglesia de Jesucristo. Usted y yo somos parte del remanente fiel, y el remanente fiel es más grande que la oposición del mundo. Usted tiene que creer eso de verdad. El remanente fiel. Parece que somos minoría en esta nación, ya.
Parece que la iglesia es minoría alrededor del mundo, pero téngalo claro, que en la Biblia, con el remanente fiel, Dios hizo maravillas por un remanente fiel. ¿Se acuerdan las oraciones de Abraham? Y por 100 lo haría, y por 200 lo haría, y por 50 lo haría, y por 1 lo haría, por un remanente. Usted sabe lo que Dios hace por un remanente fiel, por una vida consagrada, por una vida entregada al Señor. Estamos rodeados por carros y caballos de fuego del Señor. Amén. Pero el siervo de Eliseo no podía ver esto de primera instancia. Y qué bueno que Eliseo dijo: Señor, enséñaselo. Enséñale lo que yo veo. Que tenga la misma fe, que tenga la misma confianza, que tenga la misma seguridad en el Dios que está del lado de él. Ábrele los ojos para que él pueda ver lo que yo puedo ver. Entonces tenemos que preguntarnos: ¿cuántos de nosotros al principio no podemos ver lo que la mano de Dios está haciendo? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido como este siervo, que en un momento no pudimos ver lo que Dios estaba haciendo? A mí me ha pasado. Yo levanto mi mano. A mí me han pasado experiencias como el siervo de Eliseo. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Pero qué bueno, porque mientras más buscamos al Señor, más podemos percibir que más grandes somos que los que están en contra de nosotros. Que por encima de un ejército, que por más que yo me sienta rodeado o atacada mi mente, atacado mi hogar, atacada mis finanzas, por encima de ese ataque estamos rodeados por carros de fuego, por la presencia de Dios, por ángeles del cielo que acampan alrededor de cada uno de nosotros. Así que el Señor nos permita a nosotros ver lo que no hemos podido ver. Porque mientras más usted busque al Señor, usted va a ver lo que usted no ha podido ver. El plan era: había que neutralizar a Eliseo, había que callar a Eliseo, porque Eliseo estaba lleno de Dios. Así que si usted que es parte de la iglesia del miércoles, usted que viene aquí a orar, usted que viene a crecer en la palabra, usted que va más allá del domingo, entendamos que hay un plan para neutralizarnos a cada uno de nosotros, callarnos, detenernos. ¿Por qué? Porque usted carga la presencia de Dios. Usted ha determinado conocer más a Dios. Usted y yo hemos determinado caminar con Dios. Amén. Hemos determinado que Él será mi sustento, que Él será mi porción, que Él será a quien yo voy a acudir todos los días. Y eso implica que soy ahora el blanco de un enemigo, pero tengo un Dios que revela los planes ocultos del enemigo y nos guarda y nos protege. Ni siquiera pudo imaginarse lo espectacular que debe de haber sido para este hombre ver de repente las fuerzas de Dios desplegadas sobre el monte. Dios estaba protegiendo a su pueblo con un ejército invisible que, según Eliseo, era muchísimo más numeroso que el ejército sirio. Eso es importante, que todo creyente que está madurando desarrolle la capacidad de ver la mano de Dios obrando en su vida. Yo necesito madurar en el Señor a tal punto que yo vea la mano de Dios aun cuando me siento rodeado. Dios está en control. A veces le vemos simplemente en la forma que Él nos guía a servirle y a los demás. Entonces, en el verso 18 surge la batalla. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová nuevamente. ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo sacó una espada. Eliseo tenía un arco. Tenía, ¿verdad? La flecha, ¿qué se dice? El arco y flecha. Gracias. Ajá. No, él no hace eso. Él no tiene una bazooka, él no tiene una granada, él no tiene estos vehículos de guerra que se usan hoy día. Él no usa un drone tampoco para atacar al enemigo. ¿Qué vemos haciendo mientras está rodeado? ¿Qué hizo? Ahí está el arma ofensiva del creyente que sabe que está en una guerra espiritual. Oramos.
oramos. El mundo está lleno de gente de protestas, pero la iglesia ora al Señor en todo momento. Oró por el siervo para que el siervo pueda ver lo que él estaba viendo en el espíritu él mismo, y ahora está orando para que Dios sea el que le ayude con esta situación en la cual estaba rodeado. Te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. O sea, Dios le contestó la petición. Ahora, los que estaban rodeados quedaron ciegos, no podían ver. Dentro de la misma batalla fueron confundidos. Eliseo aprovechó la ceguera de ellos y les dijo: no es este el camino, ni esta es la ciudad. Sí, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió hasta Samaria, que era el centro del norte, del reino del norte de Israel. O sea, yo sé que usted conoce a Jerusalén como la capital, pero en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, hay un reino dividido. Está el reino del norte, lo que se conoce como el reino del norte. El reino del norte, la capital era en Samaria. El reino del sur, o el reino de Judá, esto es después del reinado de Salomón, con la pelea entre los dos hermanos, se divide el reino en dos, ¿verdad? En dos reinos, y Judá viene siendo Jerusalén y las demás tribus quedaron al norte, y Samaria era la capital. Él los lleva a Samaria, los lleva al mismo centro. A estos que están ciegos los está siguiendo ahí. ¿Qué sucede? ¿Quién ahora está rodeado? ¿Quién ahora está rodeado? El enemigo está rodeado, y siempre estuvo rodeado porque habían carros de fuego alrededor de ellos. Amén. Al llegar a Samaria, cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, ahora están rodeados por el ejército de Israel. Cayeron en las manos de Israel, aunque ellos salieron a atacar a Israel. Le dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Y él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Tú me estás diciendo a mí que yo estoy rodeado? Dios me muestra que hay carros, ¿verdad?, de fuego, hay seres celestiales rodeándome para defenderme. Dios ciega a este pueblo. Eliseo, como si fuera un hombre de guerra, los dirige en esa ceguera hasta el centro de Samaria, y ahora no van cautivos, no acaban con ellos en medio de una batalla, sino que los bendicen con alimento. ¿Qué enseñanza para nosotros? Aprendamos a bendecir a nuestra oposición. ¿Okay? Aprendamos a bendecir a los que nos critican, a los que hablan mal de nosotros. Vamos a darle pan, y vamos a darle agua, y vamos a enseñarle que están peleando una batalla que no tiene sentido. Yo creo que hubiera paz en el mundo hoy día, que en vez de tirar una bomba, nos sirviésemos los unos a los otros, al prójimo, como dice la Escritura. Estamos viendo tantas divisiones en comunidades, grupos aquí, grupos allá, pero si nos sirviéramos los unos a los otros. Tenían oportunidad. Israel tuvo oportunidad para enviar un gran mensaje al rey de Siria, pero ellos, bajo la dirección del hombre de Dios, le dieron pan, le dieron agua, y ellos volvieron saciados y llenos a sus señores. Porque mira, el susto de quedarte ciego y de que te volviera la vista en Samaria, en el epicentro de tu enemigo, ya es suficiente para que te vayas tranquilito para tu casa y agradeciéndole al Señor que todavía estás en vida. Amén. Y el hecho de que el enemigo le pudo enseñar que no había motivo por tanto odio, por tanta crítica, por tanta enemistad. ¿Por qué? Porque los bendijeron. Y yo creo que de esa forma nosotros pudiésemos desarmar a nuestros enemigos, desarmar a los familiares que nos critican, desarmar a los que
te ven en tu caminar con el Señor, simplemente dale pan, simplemente dale agua, simplemente invítalos a un café y demuéstrale lo que tú cargas de parte del Señor. Demuéstrale que la gracia de Dios está sobre ti y mándalos tranquilitos para su casa. Que si no han cambiado de opinión después de esa, de apenas, porque en la próxima batalla no sé si será igual. Amén. Así que alabemos al Señor y recuerden que nuestra ofensiva es la palabra de Dios en nuestra boca y en la oración. Amén. Nuestro enemigo no es otra persona. Libramos la guerra espiritual contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la victoria, nuestra victoria, no es desacreditar a nadie, a quienes se oponen a nosotros, sino permanecer firmes, continuar afirmando la verdad del Evangelio y la realidad de la presencia de Dios. Nada es más fácil que tratar con bondad a quienes se nos oponen a cada uno de nosotros. Puede que lleguen espías, pero usted manténgase con el Espíritu Santo. Vamos a estar puestos de pie, iglesia.